Pues me han concedido el honor de hablaros hoy aquí. La idea fue darle a conocer algunas de sus peculiaridades para ir sentando las bases de su promoción futura. Antes de entrar en el tema, podríamos decir, más geográfico, creo que debemos de dar al camino algún contenido, un sentido en los que tienen fe, son los que piensan que es el sacrificio que les va a permitir el redimir sus pecados. Los que tienen tiempo o quieren pasar en plan de ocio, pues también ofrece este camino grandes oportunidades. Pero a todos ellos yo creo que hay que darles una idea de que el camino, como bien dijo el poeta, no existe, el camino se hace al andar. Entonces, en este caso, el camino también hay que verlo desde ese ángulo. Es decir, el camino en sí no existe, si no hay caminantes. En la Loma, en Santibáñez de la Peña. Y dice, el asentamiento ejercía un control directo sobre el paso natural por el corredor que al pie de la Sierra del Brezo comunica el este en dirección al Alto Pisuerga y el Oppidum de Bernorio y hacia el oeste, hacia el Alto Carrión y área leonesa de los badinienses. Los que conozcan un poco esta tierra y hayan viajado un poco por entre Cervera y Guardo, es que es el camino natural por narices, por decirlo así muy simplonamente, es decir, es el que pide la propia naturaleza, la propia geografía. Es decir, que este camino existió desde tiempos inmemoriales, refiriéndose a él, dice, era el camino de los cántabros, de los astures y de los gallegos, que le mantuvieron a sus expensas. Un texto literal, dice, quaz ego facio, perdón, dice, entre las frases que dedica en este documento de donación, dice que lo hace pro sustentation monacorum in domo vostra, de gentium vel cultorum y viden adventium in primis. Traducido así a la llana, viene a decirles que lo que les da no es para ellos, y no solo para los monjes que allí habitan, sino para todos los que lleguen allí a sus puertas. Esa es la primera referencia documental en este sentido de una acogida a gente que llega de paso, a gente que en ese momento no caben más que dos opciones, o los repobladores o los peregrinos. Estamos hablando del año 940, las referencias documentales que yo disponía ya, con las referencias que encontramos de unos y otros. Tenemos, aparte de la cita de San Román, que hemos leído antes, tenemos otra de Traspeña, que nos habla precisamente del hospital que allí existía, y al hablar de los bienes, de las rentas que tenía, dice, cuyas rentas, estamos hablando del siglo XVIII, cuyas rentas gastó dicho hospital en amparar a los pobres enfermos y peregrinos que transitaban por este lugar. Citas documentales como tales no he encontrado ninguna más, no digo que no las haya. Documentales antiguas, referencias de escritores modernos y demás, pues sí las hay. Una muy interesante es precisamente de aquí, de un vecino, de un fraile de Velilla de Río Carrión, que escribió una historia del pueblo, sus recuerdos, la publicó en Argentina, y es muy interesante. Saco aquí dos o tres frases, dice, más de un peregrino vi hospedando, escribe en 1940, es decir, que se supone que había nacido en el siglo XIX. Más de un peregrino vi hospedado en mi propia casa, con su esclavina cuajada de conchas, su bordón y su calabaza.
y recoge también una copla que cantaban los chiquillos cuando se acercaban los peregrinos. Dice: ya viene la peregrina con su esclavina, su cartuchera que es un primor, trae zapatos blancos, medias de seda, sombrero fino y un gran bordón. Las interpretaciones pueden ser muchas. ¿Por qué? ¿Qué misterio, qué significado tiene tuvo esa lápida? ¿Qué esperó el espacio? Porque es una lápida grande, mide 80 centímetros o 90. ¿Qué esperó su superficie? ¿Una inscripción? Porque claro, la mano, las conchas en las esquinas y la mano dejan un espacio inmenso en el medio. Bueno, yo hago una interpretación y hago ahí, porque hago un inciso y digo que a los caminos, si no se les da un contenido, si no se les da una vitalidad, algo que les atraiga, simplemente el andarlos, pues bueno, pues bien, pero hay que vivirlos. Nos encontramos con imágenes y patronazgos de Santiago en varias iglesias. Por ejemplo, Villaoliva y Fontecha, su fiesta es el de Santiago. En el santuario del Santo Cristo hay un Santiago Matamoros. Nos encontramos con recuerdos populares. Un vecino de Aviñante me decía que, mayor, 90 y tantos años, me contaba que oyó hablar, contar a su padre, señalando el camino que venía desde Villaverde, que por aquel camino venían los peregrinos. En Traspeña también otro vecino oyó hablar de niño a los pastores trashumantes, refiriéndose a la subida desde Valdesgares. Dice, ese era un camino peregrino, así lo decían. Calificaba el camino, no decía quién lo usaba, sino calificaba al propio camino. En Traspeña nos encontramos con San Cebrián, un poblado perdido, olvidado, que hubo una torre. Un cronista del siglo XVIII habla de haber residido allí los infantes de Lara. Hay una leyenda al respecto. Hay un crucero o cruz de término precioso en Traspeña. Ya hemos hablado que hubo un hospital. En Villanueva de la Peña nos encontramos también con una leyenda antigua que recogen también en el siglo XVIII, de unos forasteros que llegan allí con mucho misterio, preguntando por la cueva de Llévaro. Les guía un pastor, mandan a aquel pastor a buscar vino, mientras tanto excavan por allí. Cuando llega el pastor ya allí no hay nadie. Entonces eso queda ahí recogido. Bueno, misterios sobre misterios. El Valle de los Muertos le tenemos allí. También más misterio. En Castrejón tenemos el castillo, don Rodrigo el Bueno, toda una institución en Castrejón. A él se debe, parece ser, todo lo indiviso. En Pisón tenemos la iglesia que parece un faro en el camino. Hubo hospital. En Tarilonte una torre fuerte, con enterramientos en las calles. En Velilla el estudio de latines. En Villaverde pueblos desaparecidos como Villacorta, ermitas como Santisidre. En Aviñante la lápida que os hemos comentado, el Brezo, San Julián, otro monasterio olvidado. En Santibáñez, San Román y el Castillo. En la estación El Castro, el Castro, San los 24 de la Peña, cuyo nombre tiene una explicación un tanto extraña, o por lo menos enigmática. ¿Las eras de quién? Los cántabros quizá del próximo Castro. Los 24, ¿por qué los 24 que llegaban hasta Cornoncillo establecen su capitalidad espiritual en las eras, en el extremo norte, cuando tienen que andar pues 3 o 4 leguas? Otro misterio. Villanueva con la Cuevona y Doña Pala. En Muñeca otra torre también que quedan restos. En Guardo el Castillo y muchas cosas más. Bueno.